Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 11 de noviembre de 2022. Desde que ayer por la noche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya nos dijo que hoy se iba a tramitar el inicio parlamentario de la reforma del delito de sedición, ya sabíamos que hoy iba a ser un día prácticamente dedicado a este asunto. Y la verdad es que este asunto, por calificarlo de manera neutra, la verdad es que pone de manifiesto un montón de cosas y también un montón de mentiras. Este es el siguiente paso de una cadena de mentiras que ha protagonizado el presidente del gobierno, el gobierno en definitiva, de manera casi ininterrumpida. La primera mentira, si nos queremos retrotraer muy poco en el tiempo, es aquella que dijo el presidente del gobierno en campaña electoral diciendo que él iba a endurecer las penas, iba a ponerle más difícil a los que querían romper España, introduciendo, por ejemplo, en el Código Penal, o mejor dicho, reintroduciendo el delito de referéndum ilegal. También dijo en esa misma campaña, ustedes lo recuerdan muy bien, que una de las razones por las que no quería gobernar con Podemos es porque Podemos era partidaria de defender el derecho de autodeterminación. Eso lo dijo Sánchez. Y ahora sabemos que era una mentira como un piano de grande. Luego nos dijo que había que indultar a los golpistas y nos dijo que había que reformar el delito de sedición. Esta es la segunda mentira, porque no se reforma, como veremos enseguida, el delito de sedición, sencillamente se suprime el delito de sedición. La tercera trola, también muy reciente en el tiempo, es que si no acometían esa reforma, que no ha sido tal, insisto, era porque no había una mayoría parlamentaria suficiente. Fíjense si hay una mayoría parlamentaria suficiente, que ahora es absolutamente imposible que esta reforma fracase, porque tiene el apoyo mayoritario de la Cámara, es decir, del Partido Socialista, de Podemos y todos sus satélites Frankenstein, los que han garantizado la mayoría parlamentaria. Y esa mayoría parlamentaria ha estado siempre. Solo había una pequeña dificultad, y es que lo que quería Esquerra no es que se reformara el delito de sedición, es que se suprimiera el delito de sedición, y eso es lo que ha ocurrido. El gobierno se bajó los pantalones hasta el fondo, independientemente de quien nos quiera convencer de lo contrario. Eso es otra trola como un piano de grande. La cuarta trola es tan reciente en el tiempo que casi da vergüenza recordarla. Portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, esta misma semana, en concreto el martes, en Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina, le decía al propio Alsina que todavía no había ningún texto, que no era inminente ninguna reforma. Bueno, pues el texto estaba, el texto ya lo conocemos hoy, y ese texto lo que hace, insisto, es modificar el Código Penal, suprime el artículo 544 y lo sustituye por otro, que ahora ya no se llama sedición, sino desórdenes públicos, que ya no será castigado con 15 años, sino con de 3 a 5 años de cárcel. Y consiste sencillamente en perseguir a quien cometiere con rango de autoridad, a quien actúe en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública y afectar gravemente el orden público. Hay muchas cosas que contar a propósito de esto, pero a mí me gustaría hacerlo con cierto orden, con cierta metodología. Y me gustaría además no incurrir en ningún exceso verbal ni nada parecido. Yo estoy triste, qué duda cabe, pero no soy el único que está triste. Y esto es lo primero que quiero poner de manifiesto. Y quiero tratar de demostrarlo con todas las declaraciones que se han producido y que han sido muchas, como verán enseguida. El texto, que decía el señor López que no existía, pero que ahora sabemos que existe, es un texto que contenta, que pone muy alegres a aquellos que quieren romper el Estado y que sin embargo entristecen a todos aquellos que queremos defender la idea de España que consagra la Constitución. Y esto no podemos perderlo de vista. No podemos perder de vista que estamos poniendo en marcha algo que pone muy contentos a los que quieren romper el Estado y que entristece a los que quieren defender la idea de España que consagra la Constitución. Porque esta es la idea fundamental. Si algo que pone muy contentos a los que quieren romper el Estado pone muy tristes a los que quieren defender la idea de España, es que para la idea de España es una mala cuestión. ¿O es que esto es opinable? Fíjense, y por ahí quiero empezar, lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès. ¿Para qué sirve
¿Por qué están contentos esta reforma que hoy inicia el gobierno de Pedro Sánchez? Cuanta más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya comienza a evidenciar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum. Hemos dado un paso más, señores independentistas, hemos doblegado una vez más el brazo del gobierno de España y ahora estamos más cerca de conseguir nuestro objetivo, que ahora pasa por la amnistía y por el referéndum de autodeterminación. Lo que hemos hecho es avanzar en nuestro territorio. Esto es lo que dice el señor Aragonés. Por eso está tan contento. Y no se fijen solo en Cataluña, fíjense por ejemplo en el País Vasco. Todo el mundo sabe que el País Vasco también aspira a ser independiente de España. Esto no es ningún secreto, no creo que esto desgarre, digamos, la inocencia de ninguno de los oyentes de este programa. Bueno, pues ya que hemos empezado por la sedición, ¿por qué no seguimos? Decía hoy el presidente del gobierno vasco, el señor Iñigo Urkullu. ¿Por qué no aprovechamos ya la senda que hemos iniciado y acabamos también con el artículo 155 de la Constitución? Y esta propuesta también viene a poner en cuestión, y es lo que se debería plantear también, una reforma del artículo 155 de la Constitución española y una reflexión sobre lo que es el modelo de Estado real que en este siglo XXI debe ser. O lo que es lo mismo, ¿por qué no seguimos avanzando y por qué no dejamos ya indefenso al Estado español para tratar de evitar que la configuración constitucional de lo que es España siga siendo lo que dice la Constitución que es España? Porque el artículo 155 es el último recurso. Oiga, si una comunidad autónoma se rebela, que es lo que pasó en el año 2017 en Cataluña, el Estado asume esas competencias para tratar de evitar que esa rebelión termine consumando la ruptura de España. Bueno, pues esto es lo que quiere el señor Urkullu, que también se suprima. ¿Por qué? Porque estamos ya en un camino en el que lo que se hace es ganar terreno en esa dirección. Esa es la finalidad última. Y la finalidad más cercana es que todos aquellos que participaron en el golpe del 17, del año 2017, el 1 de octubre de 2017, se vayan de rositas. Esto es también lo que se persigue, naturalmente. Se persigue con carácter inmediato. Y cuando digo todos, porque el gobierno ha tenido, ayer lo decía el presidente del gobierno, dice, no, Puigdemont vendrá y será juzgado. Puigdemont saben ustedes que está huido de la justicia. Bueno, pues fíjense, no parece que esté tan claro que el señor Puigdemont vaya a tener que seguir pagando deudas con la justicia después de esta reforma. Y no lo digo yo. Lo dice Jaume Asens, que es uno de los socios preferentes del gobierno. Escuchen lo que ha dicho. Los fiscales tendrán muy difícil poder acusar a Puigdemont o cualquier otra persona para comenzar de un delito de sedición, porque ha desaparecido. Y si en un momento determinado se aborda la cuestión de la malversación y se rebaja la pena o se cambia el redactado, pues evidentemente esto podría ser una pista de aterrizaje para su vuelta. Así que vamos a elevar a definitivas algunas conclusiones de lo que hemos oído, no de lo que yo he dicho, de lo que hemos oído a través del señor Aragonés, del señor Urkullu, del señor Asens. Las personas que trataron de romper España en 2017 se van a ir de rositas, incluido Puigdemont. Es más, después de esta reforma, el señor Aragonés podrá volver a ser candidato en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña. Y naturalmente Marta Rovira, que también esta vida podrá volver y ni siquiera tendrá que molestarse en saber si se reforma o no, que esta es otra de las cuestiones que está pendiente, el delito de malversación. Por lo tanto, lo primero que hemos conseguido es dejar en la impunidad a aquellas personas que colocaron en el rincón del cuadrilátero a el Estado español. Y lo segundo que hemos conseguido es envalentonar a los independentistas, darles un paso más que les acerca a su objetivo final, como hemos escuchado en los labios de Aragonés y de Urkullu. Por eso, teniendo esta idea clara, y creo que esta idea es clara y distinta, como diría Descartes, es tan absurdo escuchar lo que dice a la limón el Partido Socialista y el Gobierno, que en esto van de la mano, naturalmente. Reflexiones que a mí me parecen, y lo digo de verdad, con todo respeto, estoy enfadado y trato de que no se me note mucho, pero lo digo de verdad, me parece que son argumentaciones que parecen dirigidas a idiotas. O sea, creo honradamente
que Patxi López y Pilar Alegría, que es la ministra de Justicia, a los dos los vamos a escuchar enseguida, nos toman por idiotas y hablan como si fuéramos subnormales profundos. No puedo entender, sino, por qué se jactan de hacer en voz alta esta consideración. Escuchen primero a Patxi López. Hoy en Cataluña se convive mucho mejor que hace años, porque a quien le celebraron 2 referéndums ilegales fue al gobierno del Partido Popular. Cuando hubo una declaración unilateral de independencia fue cuando había un gobierno del Partido Popular. Cuando los que habían cometido delitos se fueron al extranjero, había un gobierno del Partido Popular. Cuando se fracturó la convivencia en Cataluña, había un gobierno del Partido Popular. Y ahora no pasa nada de eso. No pasa nada de eso porque ahora resulta que aquellas personas que hicieron todo lo que hicieron ya no tienen a nadie que les ponga pegas para que lo sigan haciendo. ¿No le parece a usted, señor López, que esta es la manera razonable de pensar? Si hay alguien que me quiere agredir y yo opongo resistencia, hay conflicto. Siempre habrá conflicto. Un agresor y alguien que trata de defenderse. Ahí está el conflicto. Ahora bien, si el que trata de defenderse deja de defenderse, ya no hay conflicto. Si usted deja de oponer resistencia para que los independentistas alcancen sus objetivos, naturalmente que va a haber un ambiente mucho más distendido. No va a haber ningún conflicto. ¿Y eso es bueno? ¿Eso quiere decir que hemos ganado algo? ¿Eso quiere decir que estamos mejor que en el año 2017? ¿O quiere decir que estamos más cerca de concederles a los independentistas lo que pretendían alcanzar los independentistas en el año 2017? Y esa consideración sirve también para lo que he dicho, que son, con otras palabras, las mismas ideas que acabamos de escuchar en boca de Patxi López, la ministra de Justicia, Pilar Alegría. Creo que es importante que nadie nos olvidemos de qué realidad venimos. Venimos de un año 2017 donde se vivieron situaciones absolutamente dramáticas, de ruptura, de confrontación. Un 2017 lleno de problemas. Frente a este año 2022, que lo que estamos planteando en este gobierno es seguir apostando por las soluciones y por la convivencia. ¿A qué precio? Por la convivencia. No nos peguemos, ¿no? ¿Usted quiere romper España? De acuerdo, yo le dejo. No le voy a castigar ese intento y así ganaremos la convivencia. Voy a conseguir que usted no tenga que pagar ningún precio, quede impune por el hecho de colocar al Estado contra las cuerdas. Y que eso es lo que ha ocurrido, lo repito, no lo digo yo. Escuchen a Per Aragonés. Este paso es tan importante porque con la derogación de la sedición es más difícil perseguir al independentismo. Es un paso importantísimo para conseguir el objetivo de poner fin a toda forma de represión. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta usted, señor López? ¿Se da usted cuenta, señora Alegría, de por qué estamos en un ambiente más pacífico? Porque ellos han conseguido lo que querían, y es que no haya represión, que no se persiga el delito de querer romper España, que es el delito de tratar de quebrantar los principios que establece la Constitución española. Pero esto, de verdad, si uno lo quiere ver con cierta objetividad, lo único que significa es que hemos conseguido que los independentistas estén más cerca de su objetivo final. Hoy solo un partido de la oposición, hoy la oposición no ha tenido su mejor día, por lo menos hasta ahora. Son las 4:15, me dicen que Rajoy va a aterrizar Feijóo va a aterrizar de donde esté, Costa Rica estaba ayer, ya no sé si era su último destino, y que a lo mejor esta tarde tiene bien decir algo. Hasta ahora solo hemos escuchado alguna reacción en Twitter. Tampoco crean ustedes que el otro partido del bloque de centro-derecha, Vox, ha sacado a relucir a sus mejores espadas. La señora Abascal, hasta donde yo sé, no ha dicho nada. También a través de Twitter, pero él, dar la cara, defender a su gente, no. Ha salido, y luego lo oiremos, el señor Ortega Smith, que ya ni siquiera es el número 2 de la formación, porque lo destituyeron hace un tiempo.
Esta es la importancia que tiene para estos dos partidos lo que ha ocurrido hoy. Rajoy hablará esta tarde y Abascal ha anunciado que hará una rueda de prensa el lunes. Hoy no parece que el asunto merezca la pena para una reacción inmediata. El único partido que hoy ha estado, en mi opinión, naturalmente, a la altura de las circunstancias, ha sido Ciudadanos. Y la única formación política que ha sacado a relucir a su lideresa, de momento. No sé si le queda mucho, yo creo que no, pero bueno, de momento Inés Arrimadas sigue siendo la número 1 de Ciudadanos. Inés Arrimadas ha dicho, en mi opinión, lo que creo que va exactamente al centro de la cuestión, por lo menos tal como yo lo veo. Yo trato de razonarlo, puedo no tener razón, pero de verdad estoy tratando de hacer un ejercicio de razonamiento, escuchando a unos y a otros y viendo las conclusiones a las que llegan los independentistas después de que hoy ha pasado lo que ya sabemos que ha pasado. Por lo tanto, yo digo, siguiendo con el relato que estaba tratando de establecer antes de que me metiera en este último jardín, lo que ha ocurrido hoy acerca a los independentistas, les hace más fácil a los independentistas seguir con su objetivo de romper la idea de España que consagra la Constitución. Porque les otorga impunidad. ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91 0609 552. Podrán seguir haciéndolo y no pagarán un precio por hacerlo. La próxima vez que lo hagan les saldrá gratis, o casi. Y eso es exactamente lo que ha dicho hoy Inés Arrimadas. Yo solamente les voy a decir que esto lo que hace es facilitar el próximo golpe de Estado. Sánchez está quitando herramientas al Estado para evitar el próximo golpe de Estado. Les puedo decir más. Cuando el nacionalismo dé el próximo golpe de Estado, que lo hará, estará apadrinado por Pedro Sánchez. Porque Sánchez lo que está haciendo es apadrinando el próximo golpe de Estado que vaya a dar el nacionalismo en Cataluña. No puedo estar más de acuerdo con la señora Arrimadas, francamente. Y lamento mucho que el Partido Popular, por lo menos el dirigente del Partido Popular, porque sí que es verdad que ha habido dirigentes del Partido Popular a los que escucharemos enseguida que han ido en esa dirección. Feijóo de momento no ha hablado, espero que rectifique esta tarde, para mí será tarde, pero más vale tarde que nunca. A lo mejor rectifica el señor Abascal el lunes, todavía será mucho más tarde, pero más vale tarde que nunca. Pero de momento, el único partido que ha querido poner el dedo en la llaga ha sido Ciudadanos. Bien, les decía al principio que esto es la consumación de una mentira más, de las muchas mentiras que en relación a este tema ha ido contando el gobierno. Y una de las mentiras que ha dicho el gobierno es, que ha dicho y que sigue diciendo, porque hoy han vuelto a repetir esa mentira, que esta reforma tiene como fin último homologar la legislación española a la legislación europea. Escuchen en 4 segundos lo que pretende esta reforma según la ministra de Justicia. Parecernos a países como Alemania, como Bélgica, como Suiza o como Italia. Alemania. Se castiga como alta traición a que con fuerza o amenaza de fuerza, y en la sentencia del Procés se dio por probado que se había recurrido a la violencia, socavar la existencia de la República Federal o a quien actúe para cambiar el orden constitucional. Las penas van de un mínimo de 10 hasta cadena perpetua. Por lo tanto, señora Pilar Alegría, no mienta. No me trate como si yo fuera gilipollas. Porque puedo parecerlo, y además es probable que lo sea, pero no hasta ese extremo. Bélgica. Cualquier intento de destruir o de cambiar la forma de gobierno se castiga con una pena de 20 a 30 años. Italia. Un mínimo de 12 años de prisión para los que ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del país. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos tipos, los tipos penales me refiero, en estos países, en Alemania, en Bélgica o en Italia, que son los que ha citado la ministra de Justicia, no se llaman sedición y se llaman de otra manera. La redacción es distinta.
Y naturalmente eso no significa que no estén castigando los mismos hechos que contemplaba, o que todavía contempla, pero ya por muy poco tiempo, el delito de sedición en nuestro país. Fíjense hasta qué punto esto es así, que no ha tenido más remedio, yo creo que porque se ha equivocado, porque no ha medido bien sus palabras, que reconocerlo en voz alta el señor Ortúzar, que es el presidente del PNV. En el derecho comparado europeo y en las democracias más consolidadas este delito no existe, o si está registrado tiene otra tipografía, otra tipología penal. O sea, que tiene otra tipografía, ya, pero sí existe. Tiene otra tipografía, otra tipología penal, en efecto, pero claro que existe. Por supuesto que existe. Y por lo tanto, lo de la homologación es un cuento chino. Lo diga la señora Alegría, lo diga el señor Pachi López, lo diga el presidente del gobierno, o lo diga el señor Cándido Pumpido, que lo dirá, naturalmente, en el momento en el que llegue al Tribunal Constitucional. Siguiente trola. Esta creo que no admite demasiada discusión, lo van a ver ahora, porque se ha dirimido, digamos, por la vía rápida y contundente. El gobierno insiste en que ha homologado el delito de sedición a lo que pasa en Europa. Falso de toda falsedad. No ha reformado el delito de sedición. Sencillamente lo ha suprimido. ¿Quién lo dice? ¿El señor Herrero? No. Lo dice, por ejemplo, el señor Aragonés. El delito de sedición ha sido eliminado, borrado, desaparece del Código Penal. Ya ha desaparecido el delito de sedición. ¿Lo dicen solo los independentistas? No, señor. Lo dicen también los socios del gobierno del señor Sánchez. Por ejemplo, el señor Asens. Se deroga el delito de sedición, no hay ninguna duda. Desaparece del Código Penal. ¿Alguna duda, señores del gobierno? ¿Queda claro que ustedes mienten cuando hablan de reformar un delito? ¿Queda claro que han suprimido el delito, que han derogado el delito? ¿Qué es lo que quería Esquerra Republicana que hiciera? Escuchen Arrimadas. Hoy es un día negro para los españoles, hoy es un día negro para nuestra democracia, porque nunca, jamás, en la historia democrática de España se había producido un mayor ataque al sistema de garantías democráticas de nuestro país por parte del Gobierno de España. Este es el mayor ataque a la democracia española que comete un gobierno de España. Esto no tiene ningún tipo de precedentes. Esta es la premisa de la que ella parte. Yo estoy particularmente de acuerdo, pero yo no soy un actor de la vida política. O sea que a mí mis opiniones pues tienen un valor bastante relativo, por no decir muy relativo. Pero los actores de la vida política sí tienen la obligación de opinar y además de tratar de corregir este tipo de barbaridades. Es verdad que no tienen mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo. Pero Arrimadas dice, oiga, ya que no podemos cambiarlo, vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos al menos para retrasarlo. Al menos para, escenificar nuestra indignación, dado que estamos, como ella acaba de decir, en uno de los días más negros de la historia reciente de nuestra democracia. En consecuencia, ¿qué le propone al Partido Popular? Escuchen. Por tanto, yo les digo que esto es tan grave que en cualquier país normal, como mínimo, esto lo que provocaría es la presentación de una moción de censura por parte del líder de la oposición. Como mínimo. ¿Por qué? Porque esto, al menos, lo que podría impedir es que le salgan a Pedro Sánchez los plazos, porque frenaría la tramitación de esta infamia. Respuesta de la portavoz parlamentaria del PP. Ya les he dicho varias veces, y no me cansaré de decirlo, pues si acaso alguien no se ha enterado, que Feijóo todavía no ha hablado, y por lo tanto, pues no ha hablado Feijóo. Por tanto, no sé lo que opina Feijóo de lo que le acaba de proponer Arrimadas. Solo he escuchado a Cuca Gamarra, que dice esto. En estos momentos el Partido Popular lo que hace es única y exclusivamente una valoración sobre lo que estamos hablando. No entramos en otro tipo de aspectos. Y la señora Arrimadas, si quería, podría haberse quedado en Cataluña y podría haberse incluso presentado como presidenta de la Generalitat en una investidura. Es mentira, señora Gamarra. Tanto ya no voy a perder ni un minuto más en volver a poner de manifiesto esta reacción tan verdaderamente vergonzosa, en mi modesta opinión, hoy del Partido Popular. Pero es que además miente. La señora Arrimadas no se podía haber presentado a una sesión de investidura en Cataluña.
También lo propuso el señor Illa. Prometió que se iba a someter a una investidura por haber ganado las elecciones en Cataluña, como hizo Arrimadas 4 años antes. ¿Ha visto usted que el señor Illa se haya presentado a la investidura del gobierno catalán? Que no. Y eso que lo prometió Illa, ¿eh? ¿Por qué? Porque no puede. Por tanto, no me mienta, hombre. Diga usted otra cosa. Diga, mire, es que no sé qué decir porque mi líder está viajando desde no sé dónde. Y entonces yo pues la respetaré, pobre mujer, pues si no tiene un prontuario, no le han dicho lo que tiene que decir, no sabe lo que tiene que decir. Pues no lo diga, pero no diga mentiras, por favor. O no diga que tiene que hacer una valoración, si no ha valorado nada. Bueno, ya me estoy empezando a agitar más de lo razonable, de verdad que no quiero, si es que no quiero. Tengo que decir que el vacío que ha dejado el señor Feijóo lo han llenado bastante bien los 2 varones sobresalientes del Partido Popular. En este momento hay 2 varones que siempre se ponen como ejemplo de eficacia electoral, porque por otra parte lo han acreditado en las urnas, que son el señor Moreno Bonilla y la señora Díaz Ayuso, Madrid y Andalucía. Y naturalmente ellos sí que han entrado. No está Feijóo, pero ellos tienen criterio propio para hablar, no como la señora Gamarra. ¿Qué ha dicho Ayuso? Escuchen. Con esta reforma, Sánchez firma la rendición del Estado de Derecho ante los que quieren romper España y es un paso más para romper el orden constitucional y reducir a España a una república federal. Y España no se vende. ¿Y qué ha dicho el señor Moreno Bonilla? Escuchen. Este es el gran peaje que paga el señor Sánchez al independentismo más radical para aguantar un año más en el gobierno. Y eso, sin duda alguna, es un disparate colosal que aquellos que se han reído, como el señor Puigdemont, de la justicia, puedan volver a España con una sonrisa de oreja a oreja, precisamente después de haber chantajeado y humillado al Estado de Derecho. Bueno, por lo tanto, insisto, por lo menos la señora Ayuso y el señor Moreno Bonilla han cubierto ese vacío ominoso que ha dejado hoy el señor Feijóo. De la misma manera que Ortega Smith, el ex secretario general, ahora no sé en el cargo, en el organigrama de Vox, no sé qué número ocupa, creo que tiene un cargo de carácter más bien honorífico. Pero como debía ser que no había nadie más a mano, pues el hombre ha salido a cubrir el vacío que ha dejado el señor Abascal, que necesita todo un fin de semana para pensar lo que dirá el lunes a propósito de esto. Puede ser que a lo mejor interrumpimos algún plan prioritario en los planes del señor Abascal. Bueno, ¿qué ha dicho el señor Ortega Smith? Escuchen. Los golpistas, los proetarras, ganan la partida. Una vez más, pierden España y los españoles porque tenemos, desgraciadamente, un gobierno traidor, un gobierno indigno de llamarse gobierno de España. Y vamos a derogar todas sus leyes liberticidas e ideológicas. Y vamos a reformar el Código Penal para que se pueda ilegalizar a los partidos separatistas, para que quienes den un golpe de Estado pasen décadas en prisión. Bien, y luego tengo que decir también que han hablado, no puedo omitir esta parte de la crónica del día, algunos de los varones críticos con el señor Sánchez. Son críticos retóricos, son, ya lo saben, aquí siempre hablamos de la Santísima Trinidad, del señor Lambal, del señor Paje y del señor Vara. Ellos se tienen que enfrentar en mayo a elecciones autonómicas y saben que esta noticia les va a hacer daño electoralmente. Lo digo por contextualizar. Que les va a hacer daño, luego lo verán, lo reconoce hasta el portavoz parlamentario del PSOE, el señor Pachi López. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es tratar de minimizar daños. Decir, oiga, yo me tengo que separar de esta decisión del señor Sánchez, porque si no en mayo me van a pegar una crujida que me va a dejar temblando. Por lo tanto, entenderán que yo tengo que hacer declaraciones diciendo que no estoy de acuerdo, y eso es lo que han hecho. Hombre, yo no quiero decir que no estén de acuerdo en el fondo, quiero pensar que no mienten. Ahora, que hay una clara, en mi opinión, clara cuestión de oportunismo electoral, esto lo tengo más claro que el agua. Así que los tres, Lambán, Paje y Vara, hoy se han mostrado contrarios a esta iniciativa que ha promovido la Limón, el Gobierno y Podemos, es decir, el PSOE y su socio parlamentario. Escuchen a Lambán. Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición y además así lo he manifestado públicamente en muchas ocasiones. Creo que lo que ocurrió en Cataluña en octubre del año 2017 fue gravísimo. Se intentó alterar el orden constitucional. Escuchen a Emiliano García Paje. Si los ciudadanos creen que es lo que parece, o si es lo que parece,
que creo que es lo que va a opinar la inmensa mayoría de los españoles. Básicamente, que es lo que parece. Obviamente no lo comparto. Lo digo con serenidad y con tranquilidad. Y escuchen, no comparto el planteamiento. Y escuchen por último a Guillermo, al señor Guillermo Fernández Vara. A mí no me gusta nada que lo que le gusta a los independentistas me vaya a gustar a mí. Por tanto, gustarme no me gusta nada. Vale. Y van ustedes a hacer algo, ya queda claro que no les gusta ninguno de los tres. Les pregunto, retóricamente, ya sé que no me van a contestar, pero ¿van a hacer algo para tratar de evitarlo? ¿O sencillamente van a llegar a las urnas cuando toquen en mayo y van a decir, bueno, yo ya les dije que no me gustaba nada? Ya, vale, muy bien, de acuerdo, pero vamos, algo mandará usted en el PSOE, ¿no? Es decir, digo yo, no, abrirán un debate interno. Convocarán un comité federal para decir, oiga, vamos a discutir esto internamente, a ver si el partido está de acuerdo, a ver si de verdad hay unanimidad o por lo menos un apoyo mayoritario. Ya sé que saldrá el apoyo mayoritario, pero hombre, hagan algo aparte de hablar que demuestre que ustedes de verdad no están a favor de una cosa. No, digo yo, vamos, se me ocurre proponer, es una estupidez que lo diga, ¿no? Pero en fin, es que no me sale otra consideración en voz alta. O sea, que tengo hoy un día un poco obtuso. ¿Por qué lo hacen? Ya lo he dicho, porque ellos tienen que llegar a las urnas pudiendo decir que se desmarcaron de esta medida de Sánchez que les hace daño electoralmente. Y les decía, ¿eso lo sabe el PSOE? Sí, lo sabe el PSOE. Y lo reconoce incluso, escúchenlo ahora, el portavoz parlamentario Pachi López. Nosotros no estamos para cruzarnos de brazos, no vaya a ser que esto nos salpique y nos cueste unos votos. Estamos para resolver los problemas. Nosotros no nos escondemos. Este gobierno no se esconde. Cuando hay un problema, afronta el problema y pone encima de la mesa soluciones. Y las soluciones que pone el gobierno, vuelvo a repetir y vuelvo al principio, y aquí ya me callo, lo prometo, es dejar que los que atacan la Constitución pues queden impunes. Y así no hay conflicto. ¿Qué quiere usted acabar con España? Pues no me pongo, hombre. Se lo pongo fácil. Y así no hay contenedores quemados, no hay lío en Cataluña, no hay portadas incendiarias, no hay desafíos, no hay Mossos de Escuadra reprimiendo a los que se manifiestan en favor de la Constitución, etcétera, etcétera, claro. Don Edmundo Val, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Luis. Bueno, don Edmundo Val, se lo digo a los oyentes, es el vicesecretario general y portavoz de Ciudadanos, es el único, que yo sepa, porque a lo mejor resulta que me estoy colando, pero es el único que ha tenido además el buen criterio de reaccionar pronto, de reaccionar por escrito. Ha publicado hoy un artículo en Voz Populi valiente y además sobre todo clarificador. Él es abogado del Estado, él sabe de lo que habla, él fue depuesto del cargo que ocupaba precisamente porque él defendía que lo que estaban haciendo los señores independentistas el 1 de octubre de 2017 era un delito de rebelión. Le dijeron, hombre, no puedes hablar de rebelión, tienes que cambiar de criterio. Y entonces él dijo, no cambio de criterio porque yo soy fiel a mi conciencia y a lo que aprendí en la Facultad de Derecho y en las oposiciones de abogado del Estado. Dijeron, pues te vas a la puñetera calle. Y ahí está el hombre. Don Edmundo. Bueno, es que estoy un poco enfadado. De verdad que hago el intento. Es que estoy haciendo. Llevo 34 minutos haciendo el intento porque no se me note, porque considero que yo soy un profesional del periodismo y no tengo que confundir mis opiniones con la de tal. Pero reconozco que hoy me está costando un esfuerzo ímprobo, disimular mi cabreo. Sí, yo igual estoy, la verdad, que hoy con esa sensación de tristeza enorme de pensar en cuántas veces a lo largo de la legislatura llevo ya viendo que lo que yo pensaba que no se iban a atrever a hacer, son capaces de hacerlo, les da absolutamente igual todo, con tal de permanecer un año más o unos meses más en la Moncloa, sacar adelante unos presupuestos, tener paz en el Parlamento, conseguir remontar esas encuestas que les están dando de muy desfavorables en la demoscopia, y ahora pues un poco ayer cuando escribí, ayer por la noche mientras estaba oyendo al presidente del gobierno en La Sexta, inmediatamente le dije a mi mujer, mira, tengo que dejar de cenar porque esto es intolerable. O sea, saqué el ordenador y me puse a escribirlo inmediatamente, ¿no? El artículo de Voz Populi que ha comentado.
Y esta mañana ya de forma más reflexiva, de una forma más sosegada, pensaba, bueno, ¿qué nos espera? ¿No? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera de aquí a final de legislatura? Si es capaz de hacer esto, si fue capaz de hacerlo de los indultos, si fue capaz de formar gobierno con Podemos, que decía que no iba a poder dormir, si fue capaz de pactar con Bildu, los herederos del terrorismo, si ha sido capaz de acercar los presos de ETA, sanguinarios, criminales, asesinos, al País Vasco para darles beneficios penitenciarios, cediendo la competencia al propio gobierno del País Vasco, si ha permitido los ongi etorris cuando han vuelto asesinos que han sido tratados como auténticos gudaris, como héroes de la patria, ¿no? Todo esto, se ha sido capaz de hacer todo esto y ahora resulta que es capaz de hacer un código penal a la carta, de reformar un delito de sedición solamente con el objeto de que Puigdemont pueda volver a España, de que Junqueras se pueda presentar en las propias elecciones generales porque quedará muy reducida la pena de inhabilitación. ¿Qué es lo próximo? Bueno, pues esta mañana iba viajando en coche, iba escuchando en la radio las declaraciones de Pere Aragonés, muy contento porque ha conseguido poner de rodillas a España delante del independentismo y ya nos ha dicho Pere Aragonés que es lo próximo. Lo próximo es la amnistía, es decir, estas personas no solamente delinquieron en octubre del año 2017, pero luego fueron perdonados por el magnánimo presidente del gobierno que le interesaba, como es evidente, para seguir sentado en el sillón, sino que además lo que necesitan estos señores es que España diga que nunca delinquieron, que jamás delinquieron, que les amnistiemos. Y luego ha dicho otra cosa que también ya me ha puesto los pelos de punta, porque claro, este es el camino del chantaje de Esquerra Republicana de Cataluña, que es vamos a ver cómo conseguimos instrumentalizar el derecho a decidir del pueblo catalán, es decir, el referéndum de autodeterminación declarado ilegal por parte del Tribunal Constitucional y que además, según nuestra propia Constitución, es competencia exclusiva del Estado español, lo dice el artículo 149 de la Constitución. O sea, este es el camino. Pere Aragonés ha dicho ya claramente, le ha dicho a España, que sepáis que con este gobierno débil, con este señor adicto al poder, drogadicto del poder y de su propia personalidad, os voy a pedir esto y me lo vais a dar. Claro. Pues ¿cómo no vamos a estar enfadados, don Luis? ¿Cómo no vamos a estar enfadados? Sí, bueno, sí, no sé si la palabra es defraudados o no sé, deprimidos, yo qué sé cuál es la palabra. Yo tengo que reconocer públicamente, lo he dicho muchas veces en las tertulias y tal, que yo soy bastante pesimista. Creo que en el momento en que el gobierno decide no dar la batalla, pues bueno, efectivamente evitamos el conflicto, pero nos acercamos al momento final en el que la idea de España, que yo heredé de mis padres y que me hubiera gustado mucho legarle a mis hijos, pues me temo que esa es una tarea cada vez más complicada, pero no por enmendar lo que usted dice, estoy completamente de acuerdo con usted porque yo también he oído al señor Pere Aragonés. De hecho, es el primer testimonio que he querido que oigan los oyentes de este programa a las 4 en punto de la tarde. Pero fíjese, también he oído otro que me permite pensar que antes de llegar a ese paso, que es el que ellos quieren, hay uno inmediato, tal vez menos importante, pero también muy relevante, que es durante la tramitación de la derogación, insisto, derogación, diga lo que diga el gobierno, del delito de sedición y la acuñación de un nuevo tipo penal, del desorden público agravado. Ahí lo que se va a hacer es tratar, por vía de enmienda, de acabar también con la inhabilitación, que es lo que yo creo que están planeando, pero vamos, de aquí a pasado mañana. Claro, yo lo he estado pensando, incluso hablando también con compañeros míos, con amigos que saben de derecho penal, y esta es la cuestión más interesante desde el punto de vista técnico a los que nos gusta esta rama del ordenamiento jurídico, algo pesada para explicarle a los oyentes, pero efectivamente el problema esencial de esta cuestión es la inhabilitación, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque aquí nos encontramos con un delito de sedición, en el caso de Junqueras y de los principales cabecillas de la revuelta, del golpe de Estado, que está en concurso medial, en concurso ideal con el delito de malversación, es decir, utilizaron el dinero de todos para este golpe de Estado. Y ambos delitos, los dos delitos, llevan aparejada la inhabilitación, y esta inhabilitación, dice la ley del indulto del año 1870, que la inhabilitación no se puede perdonar, no es indultable. Se puede indultar la pena privativa de libertad, se sale entonces de prisión, etcétera, pero sin embargo la inhabilitación no se puede indultar. Y esto es lo que están buscando. Si es que, yo ayer lo decía en otra emisora de radio, decía, si es que tienen que estar brindando con champán, porque ahora les van a bajar la pena de inhabilitación de forma que la van a tener por cumplida antes de que tenga lugar, por ejemplo,
nuevas elecciones anticipadas en Cataluña, ahora que se han peleado Esquerra y Junts. O finalmente las elecciones generales, que parece lógico pensar que serán convocadas para finales del año 2023. Junqueras se va a presentar. Junqueras, Romeva, todos estos condenados por estos delitos se va a presentar porque ya se habrá extinguido con la reforma que les ha prometido el señor Sánchez la pena de inhabilitación. ¿Se imaginan la foto? ¿Se imaginan la foto de Oriol Junqueras en un meeting, en donde fuera, en Girona o en donde fuera, contento, feliz, diciendo hemos ganado a España? ¿Hemos vencido a España? ¿Hemos puesto a estos asquerosos españoles de rodillas delante del pueblo catalán? Porque es lo que yo pensaba ayer por la noche. Yo pensaba ayer por la noche, nos han ganado. Estos tíos nos han ganado. Es inconcebible. Esto es inconcebible. Esto pasa en cualquier otro país de nuestro entorno. Bueno, y se monta un pollo que están ardiendo las calles, por favor. Pero claro, aquí en este país, como resulta que los sindicatos no salen a la calle, pero no van a salir contra ellos mismos. Si estuviera gobernando Mariano Rajoy, si estuviera gobernando el Partido Popular, y si estuviéramos gobernando nosotros, y esto pasara, se montaba un lío, pero de campeonato. Pero aquí no pasa nada, aquí no pasa absolutamente nada. Es verdaderamente estupefaciente, ¿no? Pensar en esta idea de que dentro de nada vamos a entrar en campaña electoral, estos señores se van a poder presentar, estos señores van a sacar pecho de cómo nos han doblegado, cómo han doblegado no solo a España, han doblegado al Estado de Derecho, al imperio de la ley, al respeto, al cumplimiento normativo. Claro, y van a volver a integrarse en la sociedad civil y en la vida política como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera pasado lo del 1 de octubre, como si no hubieran pegado a los policías y a los guardias civiles, que lo único que pretendían era hacer cumplir la ley por mandato de un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, como si no pasara nada. Y Puigdemont volverá, será juzgado en un juicio que será pues un teatro, claro, porque el propio tribunal sabrá perfectamente que no va a tener ningún efecto, indultarán a Puigdemont, la pena de inhabilitación también será muy baja, con lo cual en los siguientes comicios se volverá a presentar a Puigdemont. ¿Se imaginan de verdad los que nos están escuchando volver a ver a Puigdemont de presidente de la Generalitat? ¿A Oriol Junqueras de presidente de la Generalitat? Claro, es que les están dando la oportunidad de verdad de volverlo a hacer. Lo que ellos han prometido a su gente, lo volveremos a hacer. Y Sánchez dice, os dejo la oportunidad de hacerlo. Me permite un matiz, solo un matiz, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, usted lo dice con mucho más conocimiento de causa porque es abogado del Estado y además está en la batalla política como actor principal, yo no, ni en un terreno ni en el otro, pero déjeme que le introduzca un matiz. Lo volverán a hacer gratis, porque ellos podrían volverlo a hacer. Digamos, vale, ya sé que me espera una condena de cárcel. Y entonces, bueno, pues yo, como quiero, en fin, pagar el precio que me va a conllevar, dar esta batalla, etcétera. Pero es que no, lo van a volver a hacer y además lo van a volver a hacer sabiendo que no van a pagar ningún precio por ello. Exacto. Es decir, lo que les ha garantizado el gobierno es la impunidad. Hágalo usted, que no le va a pasar nada porque lo haga. El delito de sedición, que es un delito cuyo bien jurídico protegido es la protección del orden público, la paz ciudadana, la convivencia pacífica, un delito que existe con uno o con otro nombre, porque eso sí también hay que decir, es que nadie se engañe. Se puede llamar sedición, o se puede llamar rebelión, o se puede llamar, como se llama, por ejemplo, en Alemania, delito de alta traición. El nombre es lo de menos, lo que importa es la definición de la conducta. Este delito existe en todos los países del mundo, porque se trata de garantizar la permanencia del orden constitucional legítimo frente a los ataques ilegítimos que una serie de personas, sin cumplir con la ley, alzándose, como dice nuestro Código Penal, tumultuaria, colectivamente, violentamente, tratan de imponer su propia voluntad sobre el imperio de la ley. Y resulta que este delito va a resultar devaluado, va a salir muy barato, de forma que el efecto de disuasión que produce toda norma penal, oye, yo no voy a hacer esto porque si hago esto me meten en la cárcel un montón de años y no tengo ninguna gana de perder el contacto con mi familia, mi trabajo, etcétera. Bien, bueno, pues ese efecto se va a relajar hasta el mínimo, de forma que va a salir muy barato. Pero ojo, va a salir muy barato en el caso que nos ocupa, que es el caso de los golpistas catalanes, y en todos los demás casos que resultan objeto de condena por sedición, como por ejemplo cuando unos señores ciudadanos en el ejercicio de sus derechos libres invaden la pista de un aeropuerto y paralizan el tráfico aéreo en toda una población, resultando damnificados cientos de miles de personas.
Estos señores eran también condenados por delito de sedición. Estos señores que tratan de hacer su derecho de su propia mano sin sujetarse a los cauces o vías legales que impone el ordenamiento jurídico. El efecto disuasorio, por lo tanto, de la norma penal va a quedar reducido a la mínima expresión. Y encima estos, claro, pensando que si son definitivos para el gobierno de España, van a ser indultados. O sea, que cualquiera que sea la pena que se le ponga va a dar igual, porque se la van a perdonar. Es que fíjese, don Edmundo, y se lo pregunto a usted, ya no en su calidad de vicesecretario de Ciudadanos, sino de ex abogado del Estado, y en todo caso de jurista de reconocido prestigio. Cuando yo he leído en el texto que según el señor López no existía, el martes le dijo a Carlos Alsina, no existe ningún texto, esto no es inmediato. Joder, pues anda que no existía un texto, pues se han dado de mucha prisa en redactarlo. Bueno, total, que el nuevo delito de desórdenes públicos contempla que se castigará a quienes actúen en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública y afectar gravemente el orden público. Entonces yo, que soy un lego en cuestiones jurídicas, digo, ostras, o sea que los vamos a tratar igual que a unos ultrasur que originen grandes disturbios cerca de un estadio y provoquen alteración del orden público. ¿De esto se trata, de abaratar tanto el delito de atacar a España? Pero don Luis, esto que acaba de decir usted tiene el reverso de esta misma interpretación. Vamos a tratar igual, efectivamente, a un equipo de hinchas futbolísticos furibundos que han montado un pollo en una final importante de la Copa del Rey, de la final de la Liga, de lo que fuera, con la hinchada del otro equipo, y han roto escaparates, y han roto mobiliario urbano. Los vamos a tratar igual que a estas otras personas. Pero es que, además, esto tiene una segunda derivada, y es que dejamos sin defensa jurídico penal la Constitución española. Dejamos inerme a la nación española frente a los ataques que se producen contra la Constitución. Dejamos sin armas que protejan la Constitución española y el Estado de Derecho. No tenemos forma, si devaluamos este delito, de ser suficientemente coactivos, de producir miedo frente a aquellas personas que quieran atentar contra el orden constitucional. No nos olvidemos lo que dijo la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenatoria de todos estos golpistas. No nos olvidemos que lo que dijo fue que se trataba de un delito de sedición que atentaba gravemente contra el orden constitucional. Ahora no va a haber ningún tipo penal en el Código Penal que cubra precisamente estos ataques más importantes, más salvajes, más groseros contra los valores constitucionales y en particular contra el imperio de la ley, que es la máxima del Estado de Derecho. Claro. Tratamos igual que si fuera un desorden público y dejamos desguarnecida, dejamos la nación en desguace, la Constitución en desguace, dejamos desguarnecida la protección constitucional. Cualquiera puede atentar contra la Constitución. Ya nadie tendría que tenerle respeto o miedo al derecho penal, respeto a la Constitución o miedo al derecho penal una vez que se produzca esta reforma. Bueno, pues esto para mí es lo más grave. Y además le agradezco que me lo aclare, porque esa es la percepción que yo, insisto, como ciudadano del común tenía cuando he leído esto. Pero bueno, y déjeme que le haga una última pregunta, don Edmundo. Cuando ha propuesto esta mañana Inés Arrimadas, le ha propuesto al Partido Popular, porque ustedes no tienen fuerza parlamentaria suficiente para hacerlo motu propio, la presentación de una moción de censura, ¿ha sido una ocurrencia casual o ustedes ya lo habían hablado con carácter previo? Toda la mañana llevamos debatiendo esta cuestión a través de nuestros chats de WhatsApp, a través de los cuales nos ponemos en contacto toda la directiva del partido. Yo estoy de viaje hoy en Jaén y esta noche salgo para Sevilla. Mañana tenemos un acto importante de proclamación de candidatos municipales de toda Andalucía y a través del chat esta mañana hemos estado precisamente debatiendo. Mi postura ha sido siempre claramente partidaria de la moción de censura, con un argumento sencillo. Yo no sé, claro, es verdad que uno tiene corazón de jurista y por lo tanto estos ataques contra el ordenamiento jurídico y la Constitución le duelen a lo mejor más que a nadie, ¿no? Porque entiende perfectamente la relevancia del ataque. Yo lo que he dicho, y me alegro mucho que mi partido haya tomado esta decisión, es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar para pedir en este país al líder de la oposición que plantee una moción de censura que por lo menos tenga el efecto de dificultar o de entorpecer esta reforma legal? Porque ya sabe usted, y se lo digo a los oyentes, que una vez que se tramita la moción de censura, toda la actividad parlamentaria queda paralizada absolutamente. Ya veremos con qué trapisonda se saldrá después Meritxell Batet y la mesa de la Cámara. Pero, hombre, por lo menos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar o para ralentizar o para posponer ese resultado fatal, como hemos explicado antes, que es la derogación, como bien ha dicho usted, del delito de sedición.
todo lo que esté en nuestra mano, desde luego, vamos a hacer para que esto no suceda. Y la propuesta de moción de censura a mí me ha parecido, desde luego, una propuesta proporcionada a la bestialidad que está haciendo el Gobierno de España. Bueno, pues veremos lo que dice el señor Feijóo, si tiene bien abrir la boca cuando aterrice. Ha convocado para esta tarde una moción de censura. Digo, perdón, una moción de censura no, ya me gustaría. Desde luego la señora una rueda Navarra, de prensa. como usted bien ha dicho, no ha estado esta mañana muy fina. No, eso me temo. Don Edmundo, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Un saludo muy cordial y hasta la próxima. Un placer. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues hoy ya se podrán imaginar que con el retraso que llevo no tengo mucho más tiempo que pedirle a Esther Nieto que me ayude a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Comisión Europea ha rebajado hasta el 1% la previsión de crecimiento para España en 2023, una cifra 1,1 puntos inferior a la estimada en julio y prácticamente la mitad de la dibujada por el Gobierno, que era del 2,1%. Con esta complicada situación que he descrito, el nivel de crecimiento en España se prevé que sea del 1% el año que viene y del 2% en 2024, lo cual es el nivel más alto de los miembros de la zona euro. Así lo decía hoy el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, que también ha pronosticado un buen cierre de año para la economía española tras elevar 4 décimas hasta el 4,5% el aumento del PIB en 2022. Y de vuelta a nuestro país, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Gobierno andaluz planteará un recurso al Tribunal Constitucional ante el impuesto de solidaridad que el Ejecutivo Central prevé aplicar a las grandes fortunas. Moreno considera que se trata de un ataque a las autonomías. Y frente a un ataque grosero, y lo digo así, grosero por parte del Gobierno, porque se ha hecho de manera improvisada, se ha hecho sin respetar nuestra autonomía y se ha hecho además pisoteando nuestro Estatuto de Autonomía. Frente a eso, pues evidentemente nosotros vamos a plantear un recurso al Constitucional. El presidente andaluz reprocha al Ejecutivo la manera en la que trata de sacar adelante este impuesto a través de una enmienda a la proposición de ley sobre los impuestos a las grandes energéticas y también a la banca. Y más cosas, miembros de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid llevan reunidos con los sindicatos desde la 1 de la tarde con el objetivo de terminar con la huelga de médicos de urgencia y atención primaria. Hoy se han sumado a los paros profesionales del SUMA 112. Antes de este nuevo encuentro, el consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero se mostraba confiado esta mañana en poder llegar a un acuerdo. Bueno, pues esperamos que de esa reunión pues se pueda avanzar y ya sabe cuál es el objetivo que quiere. Seguro que también, tanto los sindicatos como la consejería, que es la desconvocatoria de huelga. Estas reuniones son para tratar de avanzar y ese va a ser el objetivo que plantea la consejería dentro de esa reunión. Bueno, y esperemos a ver cuál es la postura de los sindicatos en la misma. Este fin de semana hay convocada una manifestación ciudadana en Madrid en defensa de la sanidad pública. El sindicato AMIS, por su parte, ha convocado una huelga indefinida de médicos de familia y pediatras para el próximo 21 de noviembre. Y el pequeño Oliver, el niño malagueño que fue intervenido en Barcelona de un tumor cerebral, recibirá el alta del Hospital Sant Joan de Déu en unos 4 o 5 días. Así lo ha confirmado Alejandro Romero, padre del pequeño, que ha asegurado que el niño evoluciona cada día mejor y que ayer dio algunos pasos. Está muy bien, está recuperando cada día más. Cada día dice una palabra más, un gesto, hace una mirada. Ayer dio un par de pasitos que para uno no es nada, para nosotros llevaba sin caminar de octubre. Entonces son como muchos mini procesos para nosotros que estamos 24 horas con él. Y terminamos contándoles que el ejército de Ucrania ha vuelto a izar la bandera ucraniana en la plaza principal de Jersón después de que las fuerzas rusas hayan anunciado la retirada de las tropas de la zona. Muchos ciudadanos se han acercado a la zona para celebrar el izamiento y realizar fotografías. Todo ello mientras el Kremlin afirma que esta retirada no es humillante y que Jersón sigue siendo ruso.